Bueno, acá lo que voy a hablar un poquito temática materiales activos para baterías de fosfato de hierro litio. Es un poquito lo que hemos hecho en el laboratorio. Bueno, para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Rita Humana, soy docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNCA e investigadora de CONICET, del Centro Regional de Energía y Ambiente para el Desarrollo Sustentable, dependiente tanto de la Universidad Nacional de Catamarca como del CONICET. Desarrollo mis trabajos de investigaciones en el Laboratorio de Sistemas de Hidrógeno y Litio, que se encuentra en el Centro de Energía y bueno, que algunos en el día de hoy lo han conocido, ¿sí? Que se encuentra en el campus de esta universidad. Bueno, para presentarnos un poquito, después van a hablar el resto de mis compañeros, ¿sí? El grupo de energía del CREA, ¿sí? Como dije, dependiente de la UNCA y de CONICET. En este grupo, bueno, está compuesto por quien es el coordinador, acá Gabriel Correa, el director. Después estamos como investigadores, bueno, está Tomás Falaguerra, que también es docente de la universidad, Pedro Muñoz, investigador de CONICET, como postdoc, la doctora Nadia Luna, también docente de la universidad, el ingeniero Matías Ferraro, también docente de la universidad y becario doctoral, la licenciada Teresita Humana, también docente de la universidad y becaria doctoral, la licenciada Alejandra Aramayo, también becaria doctoral y docente de la universidad, el ingeniero David Levitán, quien es tesista doctoral, se encuentra en la Universidad de Buenos Aires, el ingeniero Germán Rodríguez, quien también es docente de la universidad y tesista doctoral, y el ingeniero Nicolás Ibagón, tesista doctoral. Algunos de ellos, bueno, esta foto que se encuentra acá es una foto un poco desactualizada, nunca podemos coincidir todos para tener una foto completa, pero bueno, ahí fui agregando algunas de las otras fotos. Alejandra, que fue la que se sumó este año al grupo, David es el que se encuentra en Buenos Aires, ¿sí? Y todos nuestros trabajos de investigación los llevamos a cabo en el laboratorio de sistemas de hidrógeno y litio y tratamos temáticas de ambos elementos, el litio y el hidrógeno. ¿Cuáles son los tópicos de investigación de nuestro laboratorio? Es en la caracterización de materiales para baterías de ion litio, electrolizadores y pilas combustibles, las PEM. También hacemos integración y optimización de sistemas de hidrógeno y baterías secundarias, desarrollo de modelos multifísicos, tanto para baterías, pilas de combustibles, electrolizadores, y también se realizan estudios tecnoeconómicos y ambientales de sistemas de transporte. Bueno, algunos de estos temas, bueno, los verán más adelante con los otros expositores. Bueno, como para introducirnos, hay algunos, creo que la mayoría trabajamos en baterías, así que esto es por ahí para los estudiantes de grado, ¿sí? Que la parte de una batería está compuesta, bueno, por un ánodo, un cátodo, un separador, y dentro de ese separador tenemos que está embebido de un electrolito, el cual le va a permitir el paso de los iones tanto desde el ánodo hacia el cátodo, según esa batería o celda se esté cargando o descargando. Generalmente los materiales con los que están compuestos estos electrodos, tanto el ánodo y el cátodo, ¿sí? Son materiales de intercalación, lo que permiten que los iones puedan alojarse en estos espacios según se esté cargando o descargando la batería. Entre los materiales más comunes utilizados para el cátodo, ¿sí? Se encuentran compuestos que tienen involucrado cobalto con litio, ¿sí? Compuestos, ahí dice el SO, ¿sí? O el EMO, que son las abreviaturas de litio, manganeso, oxígeno, ¿sí? O NMC, ¿sí? En níquel, manganeso, cobalto, o LFP, litio, hierro, fósforo. Ánodos, los materiales más comunes son, bueno, el grafito, el silicio, estaño, algunas aleaciones de titanatos de litio, el litio metálico, y dentro de los electrolitos, en los cuales permiten el traspaso de estos iones desde un electrodo hacia otro, pueden ser electrolitos líquidos con algunos aditivos o también sólidos cerámicos o sólidos poliméricos. Entre los separadores tenemos membranas monocapas y multicapas de polietileno o polipropileno, ¿sí? Por ejemplo, Celgar, ¿sí? Son algunos de
Bueno, estos son como los componentes básicos de una batería para que pueda funcionar. Dentro de, bueno, ya entrando un poco más específicamente en las baterías de fosfato de hierro-litio, estas baterías se las emplea para aplicaciones de alta potencia, como por ejemplo automóviles, bicicletas eléctricas, herramientas eléctricas, ¿sí? Y aplicaciones que van a requerir una larga vida útil y un alto nivel de seguridad. En cuanto a estas baterías, tienen un voltaje de descarga más constante y se considera que ofrecen una mayor seguridad en cuanto a otras baterías, por lo cual son una de las candidatas que se las estudian bastante. Bien, como hablando un poco de anteriormente, se decía que las baterías están compuestas por distintos materiales activos. Estos materiales activos deben cumplir con ciertos requisitos para ser empleados dentro de los electrodos de esta batería. Como uno de los requisitos esenciales es que las reacciones de intercalación y desintercalación de litio tienen que ser reversibles y que las reacciones entre litio, el material y el ion litio nos deben proveer de alta energía energía libre para obtener un alto potencial de celda. Además, deben contener una buena conductividad electrónica, hacia lo que va a permitir adicionar o remover electrones fácilmente de la superficie de estos electrones. El material debe ser capaz de incorporar la mayor cantidad posible de iones litio, o sea, estos materiales deben alojar esos iones en sus espacios sin que se altere demasiado su estructura, porque esto lo que va a hacer es que si se altera mucho su estructura, puede ser que la capacidad de esa batería decaiga, ¿sí? No siga funcionando. Entonces, debemos tratar de buscar materiales que tengan estructuras que no se vean afectadas y que puedan tener una buena estabilidad y ciclabilidad de esta celda. Bueno, también deben tener una alta conductividad de iones litios para operar en condiciones de alta potencia. Algo muy importante hoy en día es que no sean contaminantes, ¿sí? O que sean lo menos contaminantes. Tienen que ser seguras y tener un menor costo. Seguras, como habíamos mencionado anteriormente, se las puede emplear en vehículos eléctricos, entonces tenemos que buscar baterías que sean seguras, ya que si va a transportar personas, sí, debemos tratar de asegurar que no vaya a haber alguna explosión o algo en esto. En el caso, por ejemplo, cuando se ponen vehículos por el tema de choques, que estas baterías por ahí, al tener el impacto, no se pinchen o produzcan ciertas pérdidas que luego terminen en una explosión. Bien, en cuanto al material fosfato de hierro-litio, comúnmente lo nombramos como LFP, ¿sí? El material de cátodo más importante que exhibe una alta capacidad, es muy cercana a la teórica, tiene una alta estabilidad y ciclos de vida prolongados. También tiene una excelente capacidad de tasa, una estabilidad térmica alta, bajo costo de las materias primas, ¿sí? Para poder tanto del hierro, del fósforo y de los precursores de litio. Y respecto del medio ambiente, tiene seguridad en cuanto al uso de este tipo de baterías. Hay algunos trabajos que han encontrado que estas baterías de LFP pueden durar hasta 600 ciclos a 10C, si se los cicla en este tipo de corrientes, que pueden retener hasta el 63% de su capacidad de carga y un 64% de su capacidad de descarga, ¿sí? Medidos, por ejemplo, a 3C y a una temperatura de 25 grados centígrados. Tiene un alto voltaje de intercalación de litio, ¿sí? En 3,5 voltios en relación con el litio metálico. Una alta capacidad teórica, dijimos que tienen estos materiales 170 mAh, ¿sí? Y en muchos de estos materiales se puede llegar a esta capacidad teórica.
Tienen una gran facilidad para la síntesis y la estabilidad cuando se usan en el caso de electrolitos orgánicos. Dentro de las baterías, la calidad del material catódico es uno de los más importantes porque es el que va a afectar directamente cuál va a ser el rendimiento de una batería de litio, ¿sí? Entonces, es importante siempre, y van a ver que la mayoría de los trabajos se centran en la síntesis y caracterización, optimización de estos materiales catódicos. Yo en este caso me centré en el FP, sí, porque bueno, es uno de los que trabajamos en el laboratorio. Hemos trabajado. Bien, en cuanto a la estructura del LFP, sí, es una estructura de olivina. En cuanto a las ventajas de este material, habíamos dicho que tenía un bajo costo, una estabilidad térmica muy buena, un bajo impacto ambiental, una baja toxicidad y resistencia a altas densidades de corriente y una vida útil bastante larga, y además es muy estable. En cuanto a las desventajas de estos materiales con el FP, tienen una baja conductividad eléctrica, entonces hay que buscar cómo mejorar esa deficiencia, susceptibilidad a la oxidación también, por contener el hierro, entonces pasar de hierro 2 a hierro más 3, entonces se busca en ese caso tratar de evitar esto, o sea, que pase el hierro 2 a hierro 3. Tienen una baja conductividad iónica entre las fases del fosfato de hierro y el fosfato de hierro litio. Tienen una capacidad menor en cuanto a los compuestos de dióxido de cobalto y un menor potencial que los compuestos de óxido de manganeso y óxido de cobalto. ¿Me pasas un vasito de agua? Sí. Perdón. Como habíamos mencionado, o sea, estos compuestos a partir del FP tienen una baja conductividad, entonces lo que se busca es tratar de recubrirlos con algún material que pueda aumentar su conductividad, ¿sí? En esta gráfica en donde se representa el potencial versus la capacidad, ¿sí? De un trabajo en donde podemos observar que la capacidad es mucho menor cuando tenemos un material en donde no se le ha agregado algún precursor que permita aumentar la conductividad de este material, mientras que si agregamos un material conductor para aumentar la conductividad de las partículas de fosfato de hierro litio, la capacidad de estos materiales aumenta. Entonces, lo que se busca como estrategia es tratar de cubrir estas partículas del fosfato de hierro litio con algún material conductor. El que más se emplea es algún precursor de carbón. Por ejemplo, glucosa, ¿sí? Algunos de los compuestos que se emplean. También se puede incorporar el material en redes conductoras, ¿sí? O bien, otra de las estrategias puede ser disminuir el tamaño de la partícula. Con eso podría aumentar la capacidad. Sí. No, estos materiales que tienen carbono conductor, cuando calcula la capacidad ese respecto al material, ¿está teniendo en cuenta el peso del conductor o solamente del material activo? No, solo el material activo. Solo material activo. Solo material activo. ¿Qué porcentaje tienes? Y mira, si hay muchos trabajos en los que han estudiado diferentes proporciones de material conductor, han ido desde el 5% en peso del material activo, el 10%, el 15%. El trabajo que más han visto que funciona bien es con un 10%. Bien, entonces como también hay el fuerte enlace entre el oxígeno y el fósforo y el anión del fosfato, sí, esto también va a evitar el desprendimiento del oxígeno y le va a también conferir estabilidad a este material. Bien. Uno de los métodos de síntesis del fosfato de hierro litio que nosotros hemos empleado mucho en el laboratorio es la parte de la reacción hidrotermal, ¿sí? Que esto consiste en preparar los polvos monodispersos en condiciones hidrotérmicas de presión y temperatura controlada, y es un mecanismo que consiste en mezclar todos los precursores, tanto de litio, hierro y fósforo,
luego realizar una mezcla y hacer un tratamiento térmico, controlando ya sea la presión y la temperatura en cierto tiempo para controlar el proceso de nucleación y el crecimiento cristalino de las partículas que se vayan a formar de fosfato de hierro litio. ¿Por qué elegir este método de síntesis hidrotermal? Porque es uno de los métodos más económicos y en lo que uno puede tener un poco más de control en cuanto al tamaño de la partícula, ¿sí? Y los precursores. Entre los precursores más empleados para el hierro, ¿sí? Son el sulfato férrico, y para el compuestos de litio tenemos carbonato de litio, hidróxido de litio, oxalatos de litio, son como los precursores más comunes que se emplean en esta síntesis, y como precursor del fósforo el ácido fosfórico. Esto se puede realizar la mezcla bien homogenizada de estos precursores, luego se llevan a un reactor hidrotermal, que es la imagen que se observa en la parte superior, en donde, bueno, los que por ahí no conocen el reactor, consiste en una pieza de acero inoxidable, en donde se introduce una camisa de teflón, donde se va a hacer la homogenización de estos precursores. ¿Por qué no hacerlo directamente sobre el acero inoxidable y introducirlo previo en una camisa de teflón? Es porque esto evita que si es que haya reacciones tanto ácidas o algo que contaminen estas partículas de fosfato de hierro litio, entonces se emplea estas camisas de teflón. Luego se sella bien todo esto y se lleva a un horno, y se lleva por cierto tiempo a temperaturas que van a estar entre 150 y 180 grados centígrados. Son las mejores. En algunos casos llegan hasta 200 grados centígrados también. Luego de que uno ha dejado que se lleve a cabo esta reacción, sí, se lleva a cabo la filtración y lavado de las partículas de fosfato de hierro de litio que uno vaya a obtener, y como esas partículas todavía no contienen ese material conductor, luego se hace una calcinación mezclando con una solución que contenga el precursor de carbón, ya sea glucosa, sacarosa, ¿sí? O agar también son uno de los más comunes que se emplean como precursores de carbón, y se los lleva a distintas ramplas de temperatura para que, bueno, cristalice y se forme finalmente el cristal de fosfato de hierro litio cubierto por esta partícula de carbón, que es el que va a favorecer la conductividad cuando nosotros preparemos los electrodos, y va a ser el mejor contacto entre el material activo y el colector de corriente, que en este caso se emplea aluminio. Alguna de las características de este método de síntesis, ¿sí? Que es un método fácil de emplear, ¿sí? Porque es solo mezclar, ver las proporciones en las que uno va a mezclar los precursores de carbón, llevar los precursores, perdón, de litio, hierro y fósforo, ¿sí? Y luego tener una estufa que no requiere altas temperaturas, entonces no va a demandar mucho gasto de energía, como en otros casos de método de síntesis, en donde se deben llevar a temperaturas de 900 o 1000 grados. También es un sistema que es amigable con el medio ambiente porque no se generan muchos residuos, ¿sí? Después de la síntesis de estos materiales. Tenemos poco, bueno, consumo de energía, dijimos también, en comparación con un método de estado sólido, en donde sí demanda mucha energía por el tema de la mezcla de todos estos materiales sólidos. También es económico y, bueno, podemos obtener buenos resultados electroquímicos en cuanto a la capacidad que obtengamos de estos materiales, porque uno puede controlar el tamaño de la partícula que se va a formar finalmente. Bueno, dijimos que es necesario, bueno, la calcinación a altas temperaturas para el recubrimiento de carbón. Además, tiene la ventaja de que uno puede hacer un control estequiométrico más preciso de estos compuestos. Podemos obtener compuestos de fosfato de hierro y litio con una alta pureza, una estructura uniforme y un tamaño de partícula muy pequeño. Los parámetros que son cruciales en este tipo de síntesis son la temperatura, el tiempo en el que se van a dejar esta síntesis, el pH,
al cual se va a llevar a cabo la reacción, los precursores, los solventes, concentraciones y viscosidad. En cuanto a las mínimas variaciones que pueden afectar la morfología de los polvos, también se debe tener un especial cuidado, ¿sí? Que no varíe mucho las variables que vayamos a modificar. En cuanto a los métodos de síntesis, bueno, el hidrotermal que hemos empleado nosotros, hemos usado, bueno, oxalato de litio como precursor, ácido fosfórico y sulfato férrico como precursores para la mezcla, y hemos utilizado solventes, bueno, en este caso etilenglicol, pero también hemos hecho trabajos en donde hemos tratado de reemplazar el etilenglicol con agua, ¿sí? Sintetizar fosfato de hierro litio a partir de agua, que es al utilizar agua, un recurso más económico, entonces el método de síntesis se hace todavía más económico, ¿sí? Pero bueno, ahí hay que ver después ciertas cosas en cuanto al tema de si favorece o no el tamaño de partícula que sea menor o mayor. ¿Sí? Bueno, como lo había explicado anteriormente, se mezclan los precursores, luego van al autoclave, ¿sí? Luego de que se lleva a cabo la reacción a cierta temperatura. Generalmente nosotros trabajamos en 180 grados, hacemos la filtración donde tenemos las nanopartículas de fosfato de hierro litio y luego llevamos al proceso de la cobertura de las nanopartículas con carbón. Entonces ya nos queda que la estructura va a ser el FP con carbón. Luego de que se obtienen estas partículas de fosfato de hierro litio, uno puede hacer una caracterización tanto físico-química como electroquímica. Dentro de la físico-química uno puede utilizar microscopía de transmisión para poder analizar cuál es el espesor de esa película de carbón que está rodeando la partícula, ¿sí? Para saber cuál es el espesor y si cuál es más favorable o no. En este caso, más adelante, son resultados electroquímicos en donde se hizo la parte de, se compara una partícula, un electrodo fabricado con fosfato de hierro y litio sin nada del precursor de carbón, otras con un 10% de agar y otros se empleó glucosa como precursor de carbón, ¿sí? En esto se puede observar que las capacidades mucho más bajas y vas disminuyendo a medida que nosotros vamos aumentando la corriente de descarga, ¿sí? Cuando no tenemos nada de cobertura de ningún precursor de carbón. Mientras que en esta la capacidad disminuye, ¿sí? Pero no es tan notable como en el caso cuando las partículas no lo tienen, ¿sí? En esta parte se observa la capacidad de estos electrodos versus el número de ciclos y podemos observar que tanto para los 3 electrodos, ¿sí? La capacidad se mantiene prácticamente constante a lo largo de 10 ciclos, pero sí se observa que la capacidad de las partículas de fosfato de hierro sin cobertura de carbón tienen una capacidad por debajo de los 100 mAh, mientras que para las otras con agar o glucosa están en los 140 mAh. Una capacidad muy cercana a la teórica que es de 170 mAh. ¿Sí? Bueno, estas son imágenes, todavía nos falta terminar con la parte de caracterización electroquímica que también se han probado, por ejemplo, síntesis de fosfato de hierro litio en reacción hidrotermal, en donde este reactor de hidrotermal, en vez de colocarlo directamente en un horno a 180 grados, se lo coloca en un baño de glicerina y se lo hace con agitación. Entonces, para ver cómo se producen estas partículas de fosfato de hierro litio, ¿sí? Estas son que son las partículas que se forman en el horno directamente, y estas partículas son las que se forman cuando tienen agitación, ¿sí? Se puede observar que son un poco más grandes. Después también hemos hecho pruebas en cuanto a tratar de reemplazar el solvente en los cuales disolvemos los precursores de litio, de hierro y de fósforo, ¿sí? Empleando solventes en agua pura directamente, ¿sí? Y después tratando de reemplazar empleando 50% de agua, un 50% de etilenglicol. Estos son trabajos que recientemente los estamos haciendo, así que todavía nos falta
a hacer la parte de caracterización electroquímica, que por ahí nos han dado capacidades muy bajas, entonces todavía nos queda ajustar bien los parámetros con los que estamos ahí estudiando que afectan a la formación de estas partículas. Bueno, técnicas de caracterización que empleamos, las voy a nombrar nomás porque sé que Osvaldo las va a desarrollar más adelante. Técnicas electroquímicas que utilizamos, bueno, voltamperometría cíclica, técnicas de carga-descarga, carga a diferentes corrientes, diferentes valores de corriente, espectroscopía de impedancia electroquímica, que a nosotros nos sirven estas técnicas para determinar los mecanismos de reacción de los procesos electroquímicos que se llevan a cabo. En cuanto a las técnicas de caracterización de material activo, bueno, tenemos difracción de rayos X para ver las fases que se nos forman, si se forma efectivamente la fase del fosfato de hierro y litio, microscopía electrónica de barrido, bueno, para ver cuál es el tamaño de la partícula, poder ver microscopía electrónica de transmisión, espectrometría de dispersión de energía, análisis termogravimétricos, y todas estas técnicas nos permiten a nosotros darnos información acerca de la estructura, la cristalografía y la composición química que tienen estos materiales que sintetizamos en el laboratorio. Bueno, muchas gracias y con una imagen del laboratorio. Abiertas preguntas. Ahí está Rodrigo, ¿no? Bueno, muy linda. Gracias. En la caracterización de tamaño de partículas y distribución de tamaños por el método hidrotérmico. No. Pueden ser chiquitas y puedes controlar la dispersión, pero normalmente con el método es muy difícil controlar una dispersión de tamaño. No hice de la parte de dispersión, no. En parte, o sea, solamente hemos visto para ver un poco cómo era el tamaño de las partículas, cómo estaban, si estábamos. Sí. Bueno, así acá en la parte de cómo hicimos de imagen más grande y más acercándonos un poco más a las partículas. ¿Y está segura que es la fase cristalina? Sí, bueno, no puse justo acá la difracción de rayos X, pero sí. Y en la anterior, esta ya porque vos tenés el voltograma, ¿cómo es un voltametría que tenés? A la derecha son tres electrodos. Claro, son en 3 electrodos. El azul corresponde al electrodo que tiene un 10% de agar, ¿sí? El rojo hay glucosa. Perdón, es una configuración de celda de 3 electrodos. De 3 electrodos, sí. De referencia. Porque la escala de potencial es muy grande, es 3,3 voltios. Es un número excesivamente grande. No, entonces acá capaz que no. Esto me... ¿Contra litio? Sí, litio metálico. Contra litio metálico. Litio metálico. Normalmente se pone decir contra litio metálico, que es okay. de referencia cero. Pero no están midiendo en una celda. No. De tres electrodos. Tres electrodos. El electrodo de trabajo es el fosfato de hierro litio, ¿sí? Con el carbón conductor, el aglomerante, y luego tenemos como contraelectrodo litio metálico y como electrodo de referencia litio metálico. Electrodo de referencia litio metálico. Sí, ahí me olvidé mencionar cómo es la composición de la celda. ¿Y a qué se deben las bandas voltaicas? A la inserción y desinserción de litio. ¿Sí? Yo me voy a permitir... Adelante, Osvaldo. Pero hacer una aclaración que creo que es un poco común, desde el punto de vista de la electroquímica fundamental. Un perfil... ¿Te puedo saber? Sí. Sí, tranquilo. Por favor. Esto lo he usado en los seminarios. No. Este voltagrama que preguntaba recién Rodrigo, que es muy similar, ¿no es así?, a los titanatos de litio, que también son compuestos con inserción, intercalación de litio más, ¿no? Y es la cupla del proceso redox, de especie que está en el material. En este caso, el fosfato de hierro litio es la cupla de hierro 2, hierro 3. En el caso de los titanatos de litio, es la cupla de titanio 3, titanio 4.
Y yo quisiera, perdón, hacer una aclaración en ese sentido. El material que está almacenando la carga electrónica como material activo de una batería es la cúpula redox de la batería activa. Porque una batería almacena carga eléctrica de electrones. Son los electrones los que mandan el circuito externo hacia el otro electrodo o los toman. En este caso, yo opino que hay que pensar que el material tiene que intercalar un catión, lo que sea, para mantener un balance de neutralidad eléctrica. Cuando un catión hierro 3 más 3 se reduce porque lo estamos cargando a hierro más 2, necesita que haya algo más positivo que ingrese sin romper la estructura. Y ahí es donde el litio más, por su tamaño, es perfecto. Un sodio más no entra en la estructura de huecos, un potasio tampoco. Lo mismo pasa con los titanatos de litio, que son materiales como algo. Entonces, yo opino que a la inserción de los litios lo tenemos que ver como un partner, como un socio necesario. Como el movimiento de anión. Exactamente. Exactamente. Pero quien comanda la termodinámica del proceso de la batería es la cúpula redox del cátodo de átomo, ¿no? Entonces, cuando decimos el material almacena carga porque almacena litio, sí, esa es la segunda parte de esto. En realidad almacena carga porque la cúpula redox almacena electrones y el litio viene a acompañar a la materia. ¿Cómo? No cambia el seguro de producto. No. Eso sería si vos lo reducís hasta cero, que podés depositar el litio C metálico sobre la superficie del material. Si tomo 3/4 pico, me da el potencial más o menos de hierro 2, hierro 3 contra el litio. Más o menos, sí. En el caso del ticanato que es 1,5, porque es material mucho más potencial más bajo, más o menos. Ojo, pero es la cúpula. En este caso, hierro 3, hierro 2, con litio, como partner, o titanio 3 con litio, ¿no? En esas condiciones. En fase sólida. Y en fase sólida. Eso entonces, digamos, me parece que a veces en la jerga que buscamos materiales que almacenan litio porque cargan, porque entró el litio, sí, pero hay algo. Claro. Eso por un lado. Y la segunda cosa que me parece muy interesante también que está mostrando ahorita es el efecto de el carbón, el conductor, vinculado con lo que preguntaba Manu. Como estamos acá, en general, graficando los valores de capacidad por unidad de masa del material activo, sí. El hecho de estar agregando más material conductor, que no es activo al proceso redox, en mi opinión lo que está haciendo es permitir que haya más contacto o que se pueda aprovechar la totalidad del material disponible. Si uno pone poco más de ese material conductor, las partículas que están conectadas eléctricamente al colector de corriente son menos. Estamos poniendo material puesto, por decirlo así, y por ende la capacidad experimental no alcanza a ser toda la que yo puse como el material cargado de los litros. Tal cual. El punto de juego de encontrar cuánto es el material conductor que aglomera todas las partículas que lo colecta, porque lo conecta al colector de corriente, es el punto óptimo, pero sí ser excesivo para no cargar más masa a la totalidad. Pero ver así, me parece que se está reflejando eso. Y por otro lado, que este material no tenga carbono y las red capability sean de más baja carga, e inclusive con mayor diferencia del potencial del plató de carga respecto al descarga. Que en el caso del conductor, me da la impresión de que está aportando una resistencia a la conectividad, que es lo que el factor a minimizar, ¿no? Y en general, en los titanatos hemos visto que esta subida prácticamente recta en los picos hasta encontrar la corriente de pico también tiene que ver con la resistencia electrónica de contacto, ¿no? Tal cual. Gracias, Osvaldo. Consulta, ¿le han hecho has calculado las resistencias punto? No, porque todavía tenemos que terminar de hacer algunos cálculos y ver unas cosas. Pero estaba por ejemplo, en la parte de... No, pero digo de estos mismos resultados que tenés acá, por ejemplo. Porque veía, por ejemplo, que en el caso B, sí. Por ahí la S no es tan buena, pero en el caso C mejora bastante con respecto a la primera. Sí. Así viéndolo bueno, esto, por ejemplo, en la parte así de la de red capability o ciclabilidad, ves así, pero vos ves en la parte después
impedancia, ¿sí? La resistencia a la transferencia de carga es mucho menor con las que tienen glucosa, por ejemplo. Sí. ¿Listo? Bueno, Mari, muchas gracias. gracias.